Bienvenidos y bienvenidas a La Personería TV, el espacio institucional de la Personería de Medellín. La discriminación y la violencia son factores que influyen constantemente en la población LGTBI y que ponen en evidencia a una sociedad que está marcada por mitos, prejuicios y por imaginarios colectivos. Hoy, en nuestro programa, abordaremos este tema diverso, en el que conoceremos los diferentes puntos de vista de la diversidad sexual en Medellín. Acompáñenos. Defender el derecho de elegir la preferencia sexual no es un asunto exclusivo de las lesbianas y los homosexuales. Es un asunto que compete a todos porque llegar al punto de elegir libremente su sexualidad es un derecho que ha costado sangre, sudor y lágrimas a las naciones modernas. Vivimos en una sociedad que está marcada por la discriminación y la intolerancia hacia la diversidad sexual. La población LGTBI sufre diariamente ataques de violencia, debido a que existe una deficiencia en el fomento de una cultura de respeto por la diferencia, que homogeniza la sociedad sin reconocer los factores que hacen del individuo un ser único y sujeto de derechos. La ciudad de Medellín sigue manteniendo una estigmatización cultural que rechaza orientaciones, identidades y expresiones sexuales diversas. Esta discriminación se hace evidente en la carencia de reconocimiento público y privado de las minorías sexuales en las distintas áreas del desarrollo humano, dificultando la difusión de una convivencia respetuosa, tolerante y sana, tanto en los espacios compartidos como en espacios familiares e íntimos. Mi historia empezó desde que yo tengo uso de razón. Yo siempre me he sentido homosexual, se puede decir que de nacimiento, porque siempre he tenido estas inclinaciones, mis manías. Mi feminidad siempre ha sido a flor de piel. Yo hago en este momento retrocediendo y haciendo memoria, de hecho he estado sacando fotos de mi vida, de cuando era niño, o Natalia era niña, pues está esa dualidad. Y empiezo a sacar y voy viendo que sí, hay un niño metido, la ropa que usaba, la mirada así muy triste porque ese desubique tan berraco de no ser capaz de jugar con una muñeca y no poder jugar con un niño porque los niños no juegan con las niñas. Pero sí, desde que nací estaba ese muchachito. De hecho yo jugaba mucho solo y mis juegos eran totalmente masculinos, eran armotodos, carritos, o sea, todo el ambiente era muy masculino. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 7 plantea que todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la misma. Partiendo de este principio universal, es necesario abordar la problemática que padece la población LGBTI, que hasta la fecha aún sigue siendo motivo de burla, de exclusión y de señalamiento por la sociedad, y solo por el hecho de sentirse, expresarse y mostrarse diferente. El panorama para nosotros es un panorama que sigue siendo difícil para las minorías sexuales y de género, para los discapacitados, para las comunidades afrodescendientes, para comunidades indígenas. Es por el tema de la matriz cultural. Hay unas matrices insertadas en la sociedad que impiden que la gente pueda considerar a los que son diferentes iguales así. Es un trabajo difícil porque es un trabajo, digamos, de modificar cosas que están muy metidas, muy insertadas en la cultura, pero que se hace necesario un trabajo permanente, persistente y que no nos desanimemos. Se hace necesaria una acción de toda la sociedad en su conjunto. Danesca, una trabajadora independiente, y Alexander, abogado de profesión, son dos trans que han decidido enfrentar las adversidades para lograr sus ideales. Mira, todos los procesos de una persona trans son distintos, así como de una persona homosexual, todos son distintos. En mi caso particular, yo primero salí del closet, como se dice coloquialmente, como Natalia, lesbiana. Fue un proceso también de descubrimiento, tampoco tenía la conciencia, sabía que me encantaba y me entendía supremamente bien con los hombres, pero que no me gustaban, y que con las mujeres me atraían las mujeres, pero como en mi época, como yo soy de la generación de los 70, no de la hippie, sino de los que nacemos en los 70, donde hay como todavía un halo de oscuridad sobre el tema sexual. Entonces no hay conciencia, no hay claridad porque hay ignorancia. Entonces yo realmente nunca, en mi momento no sabía ni siquiera que era lesbiana.
tampoco fue fácil, porque es que decir en la casa que era lesbiana me daba mucho temor, aunque cuando logré sincerizarme, bueno, ya era una persona adulta y mi familia de todas formas fue muy amorosa, me aceptó sin condiciones. Y Alexander salió hace 5 meses, más o menos fue en mayo, y también mi familia fue muy amorosa, partiendo de mi madre. A medida que ya yo iba creciendo, iba entendiendo mejor las cosas y lo que pasaba dentro de mí, porque yo me sentía, claro, diferente, porque me encantaba ver los niños, me encantaba ver los profesores, me encantaba ver los primos, por así decirlo, hablando pues en términos generales acerca de los hombres. Y ya después, en mi adolescencia, fue que ya empecé a sentir más curiosidad todavía por usar tacones, por el maquillaje, por las tendencias más femeninas todavía. Siempre he sido muy fiel admiradora de las reinas, de las modelos, de las actrices, de las mujeres lindas, y siempre me soñaba viéndome como tal, haciendo ese papel, representando las mujeres de tal perfección. Alrededor del colectivo LGTBI se han tejido diferentes comentarios que a través de los tiempos se convierten en mitos urbanos y solo alimentan el prejuicio para que se desencadenen discursos de odio, y a la final este tipo de comentarios van reforzando la cultura machista, patriarcal, heterosexista en la cual vivimos. Sigamos pensando, por ejemplo, que una persona homosexual, una mujer lesbiana o una persona bisexual es enferma, por ejemplo. Ese es un mito que existe, que la homosexualidad es una enfermedad. Ni qué decir de las personas transgeneristas, porque es doble enfermedad. Y hace más de 20 años la OMS, la OPS, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud dijeron: qué pena, la homosexualidad no es una enfermedad. A partir de las conductas de discriminación y de señalamiento a esta población, se hace necesario encender la alarma en términos de educación, respeto, dignidad, igualdad, libre desarrollo de la personalidad. De lo contrario, las vulneraciones en los derechos humanos de esta población seguirán intensificándose hasta el punto de cobrar vidas solo por el hecho de vivir en plena diversidad sexual. Tanto Alexander como Daneska tienen definidas sus personalidades, pensamientos y estilos de vida que los hace únicos. Alexander viene con un pensamiento ideológico de mucha defensa de los derechos humanos. Siempre ha creído desde jovencito, por eso escogió derecho, como un camino institucional de defender los derechos humanos. Lógicamente la causa propia estimula más y da más fuerza interior para hacerlo. Y más en este ambiente tan hostil como es el nuestro, en esta ciudad, en este país, bueno, y en este mundo. Yo soy un defensor de derechos humanos, con énfasis en población trans, con énfasis en población LGBTI, pero en últimas son derechos humanos porque yo soy un convencido de que los derechos humanos son universales y la discriminación afecta. O sea, cuando a mí me discriminan, eso afecta a toda la comunidad, no solamente a mí. Daneska es una persona descomplicada, soñadora, luchadora, alegre, extrovertida, malgeniada en sus momentos, pero es una persona que ha luchado y ha tratado de encajar en esta sociedad tan, por decirlo, bueno, no lo digamos de una manera muy fuerte, pero por decir una sociedad muy corta aún de la cultura, de la aceptación, del respeto hacia las personas diferentes. En sí, la homosexualidad está tan limitada como la heterosexualidad. Lo ideal sería amar a una mujer o a un hombre, a cualquier ser humano sin sentir miedo, inhibición u obligación. Las palabras ofensivas de voces elevadas, el escenario público, la ridiculización y la desvalorización del otro solo por tener preferencias sexuales distintas dan cuenta de las limitaciones y de la poca tolerancia que aún posee nuestra sociedad.
A partir de las investigaciones que ha realizado la Personería de Medellín, se han identificado algunos posicionamientos machistas y tradicionalistas en los distintos ámbitos de la cotidianidad, como en espacios laborales, escuelas, hospitales, cárceles, universidades, espacios públicos y recreativos, transporte público, etc. En esto se vulneran los derechos a la libertad de conciencia, a la libertad de expresión, al libre desarrollo de la personalidad. La discriminación negativa asociada a una cultura de sexismo y de veto social empeora el panorama de vulnerabilidad al cual se ve expuesto el sector a nivel nacional y regional, departamental y municipal, que de por sí trae la carga de la desigualdad, la pobreza y el conflicto armado. Hemos recepcionado diferentes quejas, declaraciones en la Unidad Permanente de Derechos Humanos a partir de lo que es el asunto que te mencionaba ahorita de la discriminación, de lo que es la vulneración al derecho a la igualdad y de lo que es la amenaza, ¿sí? La población LGBTI es constantemente receptora de amenazas por su orientación sexual, por su condición, por estar en cualquier espacio. A la fecha llevamos 23 quejas recepcionadas y de lo que nos reporta la Fiscalía en términos de la violación al derecho a la vida, llevamos 9. Van 9 personas de la población LGBTI que han sido asesinadas durante lo que va del año 2013. Vale la pena plantear que las denuncias no coinciden con el número de vulneraciones que ocurren en la ciudad, debido a que las cifras revelan resultados mínimos. Y esto se debe al desconocimiento que tiene esta comunidad frente a sus derechos humanos o por el temor que imposibilita realizar estas acciones. Por otro lado, Alexander no olvida su identidad pasada, pues considera que son un complemento. Es que Natalia, es que todos tenemos un femenino y un masculino. Entonces, además yo no puedo renunciar al historial de Natalia. Yo ando con el anillo favorito de Natalia. Pues, y ando con mi reloj favorito de Alexander, no porque sea un reloj de hombre, sino porque a mí me gusta ese reloj. Entonces, yo soy un femenino y un masculino, eso es lo que me permite sentir, pero también actuar y pensar. O sea, el masculino y el femenino, todos tenemos ese femenino y ese masculino. Somos personas llenas de demasiado amor y de unos valores maravillosos, que no solo pues somos la parte negativa de la drogadicción, la prostitución y tantas cosas que, bueno, a raíz de los años se ha mitificado mucho eso, porque hay personas que lo hacen y la verdad es de admirar, porque lo que hacen, por ejemplo, las prostitutas transexuales, transgéneros y travestis, es de admirar, porque es llevar una vida totalmente dura a la que está sujeta los traumas y todas las peleas que tuvieron de pronto en su familia, en su momento, o muchas veces por la misma sociedad que discrimina tanto. Pese a los avances que ha tenido la ciudad en el marco del Acuerdo Municipal 08 de 2011, por medio del cual se adopta la política pública para el reconocimiento de la diversidad sexual y de género, para la protección, restablecimiento, atención y la garantía de derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales del municipio de Medellín, este colectivo continúa experimentando diferentes formas de exclusión, tanto en espacios públicos como privados, y una muestra de ello son los insultos, rechazos por parte de la fuerza pública, así como expresiones que prejuiciosamente usan las personas para hacer referencia a las personas que hacen parte de esta identidad con obscenidades y miradas. El acuerdo tiene 3 componentes: un componente de derechos y vida digna, un componente de comunicación e información y un componente de participación y organización. Bueno, en algunos componentes esta política ha tenido algunos avances. El más importante hasta el momento, y nosotros lo valoramos pero muchísimo, incluso la gente que viene de Medellín a conocer ese avance se queda maravillado, es el Centro para la Diversidad. Es una casa maravillosa, es hermosísima, está ubicada detrás del Parque de Bolívar, en el sector de Villanueva. Eso para nosotros es un gran avance y es una lucha que damos por que no se cierre ese centro y por tenerlo abierto. La política pública en el marco del Acuerdo 08 de 2011 debe ser asumida con mayor responsabilidad por la administración municipal para lograr mayores resultados y avances que certifiquen un progreso gradual desde el ámbito social, académico y cultural, donde prevalezcan los intereses y se aumenten las oportunidades de vida de la población LGTBI. Por otro lado, desde el año 2012 se ha comenzado a implementar la Ley Antidiscriminación,
que tiene como objetivo garantizar la protección de los derechos de una persona, grupo, comunidad o pueblo, vulnerados a través de conductas o comportamientos orientados a causar daño físico o moral en razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual. Sin embargo, se encuentra muy reciente su expedición. Por lo tanto, hace necesario que la ciudadanía reconozca su verdadero valor y comience a implementarla. La ley antidiscriminación de todas formas está ahí y si da mecanismos, la misma Constitución ha traído mecanismos. Está la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que en últimas es la que más ha amparado nuestros derechos. Falta el muy discutido tema del matrimonio igualitario, pero en el resto de los derechos ya se ha logrado mucho. El problema de la discriminación es que es muy sutil. Y esa sutileza se da en el cotidiano, y como es en el cotidiano siempre está ahí todo el tiempo afectando la psiquis de las personas, y también el aspecto laboral y de recreación, porque eso limita el uso del espacio público, que de por sí también es un derecho fundamental. La homofobia es un prejuicio como cualquier otro que requiere de la ignorancia para promover el temor y el odio hacia los homosexuales. Como individuos y como sociedad, todos resultamos afectados cuando alguien ejerce violencia sobre otro, y la educación se convierte en una de las mejores armas para combatir el temor y el odio. El Seminario de Diversidad Sexual, Identidad de Género y Estatuto Antidiscriminación fue el nuevo espacio académico que abrió nuestra entidad a través de su Unidad para la Protección del Interés Público. Dicho encuentro fue de gran utilidad para reconocer los derechos y para formar ciudadanos capaces de aceptar la diferencia del otro. El Seminario de Diversidad Sexual se convirtió en el escenario perfecto para que se expusieran temas de vital importancia como la ley antidiscriminación, mitos y prejuicios sobre las personas pertenecientes a la comunidad LGTBI, interseccionalidad, raza, género, clase y sexualidades. Además, contó con la asistencia de 250 personas, quienes estuvieron activos y expectantes con los ponentes que dirigieron cada una de las charlas. El Seminario de la Personería nos encantó. Y le damos la bienvenida a la personería que de nuevo, porque hubo una pausa como de un año en que estábamos un poquito como lento, pero ahorita la personería está otra vez como retomando el camino, y eso nos agrada mucho. La funcionaria Zulema ha estado pendiente. Este encuentro de participación y formación ciudadana genera buenas prácticas sociales que están orientadas a la tolerancia y a la aceptación de las diferencias de todas las personas. La Personería de Medellín sigue formando ciudadanos en todos los temas. Hoy nos ocupa un seminario en un tema muy importante, como es la Ley 1482 del 2011, Ley de Discriminación, donde es en un país, en una ciudad, donde se ve tanta discriminación a poblaciones por razón de sexo, de raza, de religión, de condición, de persona y de ser humano. Entonces, la Ley 1482 protege este tipo de discriminaciones, da las herramientas para que todo ciudadano que considere que es vulnerado sus derechos haga una denuncia, haga una demanda. La Personería de Medellín hoy está haciendo visible esta ley, hoy le está dando las herramientas a los ciudadanos para que cuando sientan que su derecho fundamental es discriminado, se peguen de esta buena herramienta. La Personería de Medellín seguiremos capacitando a los ciudadanos. Quedó demostrado que estos espacios abiertos de formación ayudan a erradicar poco a poco la discriminación y los prejuicios que se levantan hacia la población diversa. Por su parte, la Personería de Medellín, con su unidad permanente, continuará con su gestión de velar y salvaguardar los derechos humanos de las personas pertenecientes a la comunidad LGTBI. Alexander, un eterno defensor de los derechos humanos, deja claro su forma de pensar y la manera en que debemos respetar a los demás. Yo en este momento no necesito, yo ya llegué a la conclusión de que ni me voy a hacer cirugía ni me voy a cambiar de nombre. ¿No? ¿Por qué? Es que yo he sido un hombre toda mi santa vida. Yo creo que el asunto es respetar al otro. O sea, al otro se le respeta simplemente porque es un ser humano. Todos
todos, seamos negros, blancos, tengamos formación académica o no, seamos de un estrato X o no, seamos de una orientación de género sexual. O sea, somos humanos, incluso tenemos las mismas condiciones de riesgo de salud, vamos a morir, tenemos que alimentarnos, tenemos que trabajar. O sea, el ser humano, por el solo hecho de ser humano, merece respeto. Desde nuestra entidad, se emite una invitación para que la ciudadanía día tras día corrija las conductas de desprecio y rechazo para que se inicie un camino donde se viva en plena libertad sin abusos y coerciones. Es difícil, pero es invitarlos a que entiendan la diversidad no de género, la diversidad que somos todos, ¿sí? La diversidad que somos todos como individuos, como mujeres, como hombres, como población LGBTI, como indígenas, todos somos unas personas diversas. La sociedad ha ido evolucionando, nosotros tenemos que evolucionar con ella, ¿sí? Y no quedarnos repitiendo y reproduciendo esas conductas que nos llevan al estigma y a perpetuarnos en prácticas que no son garantes de los derechos de esta población. Reconocerlos, aceptarlos y respetarlos es un proceso de introspección en el que está la sociedad colombiana. Son muchos los avances, pero aún falta que cada una de las personas asumamos a la población LGBTI con normalidad, porque son personas que aman de una forma diferente. El mensaje es que todos, por el solo mero hecho de ser humanos, merecemos respeto. Pues porque todos tenemos el mismo nivel de deberes y el mismo deber de obligaciones y por ende todos tenemos los mismos derechos, sin ningún tipo de distingo, ni de raza, ni de orientación sexual, ni de género, ni de estrato, ¿no? Todos por el solo mero hecho de ser somos humanos y por lo tanto tenemos los mismos derechos. Un mensaje para todos muy especial. Es informarse siempre, estar todos unidos, tratar de compartir lo mejor de nosotros, ofrecerle a la cultura lo mejor de sí, ofrecerles a todos lo mejor, brindarles mucho amor para que logremos ser aceptados como tanto hemos buscado y como tanto lo soñamos. Un beso para todos y recuerden, Tanescadmi siempre va a estar al lado de ustedes apoyándolos y ayudándolos en lo que más puedan. Un beso. La discriminación es una problemática que ha perdurado a través de los tiempos. Sin embargo, desde la Personería de Medellín se hace un llamado para que comencemos a dejar a un lado los prejuicios que se tienen marcados acerca de esta población, ya que si se superara este aspecto, se minimizará el impacto negativo que se obtienen de este tipo de conductas de represión y exclusión. Porque no solo se trata de visualizar y de crear conciencia, se trata de educar desde la familia y la escuela con el fin de generar acciones pensadas en la protección de los derechos humanos de este grupo poblacional. Porque primero es el ser humano. A continuación, les presentaremos las actividades que se desarrollarán durante los próximos días en nuestra institución. Tercer encuentro departamental de veedurías en salud. Fecha 15 de noviembre. Lugar Auditorio Confama, Edificio Vázquez. Hora de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Encuentro con integrantes Red de Veedurías Ciudadanas. Fecha 14 de noviembre. Lugar Auditorio Plaza de la Libertad. Hora de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Seminario Nacional de Veedurías Ciudadanas. Fecha 26 de noviembre. Lugar Hotel Nutibara. Hora de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Para la población LGBTI es necesario expresar su identidad de género, su orientación y sus preferencias, para vivir su sexualidad de una manera libre, responsable y segura, sin discriminación, coerción ni violencia. Recuerden que sus opiniones son muy importantes para nosotros. Envíenos sus comentarios o sugerencias al correo que aparece en pantalla o visítenos en nuestras redes sociales. Síganos por Twitter, @personeriamed, en Facebook, Personería de Medellín Oficial, da clic en me gusta o en nuestro canal de YouTube, Personería de Medellín TV. Agradecemos al Centro de Belleza Innovacen, ubicado en el Centro Comercial Los Molinos. Hasta pronto.
Diverso, en el que conoceremos los diferentes puntos de vista de la diversidad sexual en Medellín. Acompáñenos. Defender el derecho de elegir la preferencia sexual no es un asunto exclusivo de las lesbianas y los homosexuales. Es un asunto que compete a todos porque llegar al punto de elegir libremente su sexualidad es un derecho que ha costado sangre, sudor y lágrimas a las naciones modernas. Vivimos en una sociedad que está marcada por la discriminación y la intolerancia hacia la diversidad sexual. La población LGTBI sufre diariamente ataques de violencia, debido a que existe una deficiencia en el fomento de una cultura de respeto por la diferencia, que homogeniza la sociedad sin reconocer los factores que hacen del individuo un ser único y sujeto de derechos. La ciudad de Medellín sigue manteniendo una estigmatización cultural que rechaza orientaciones, identidades y expresiones sexuales diversas. Bienvenidos y bienvenidas a La Personería TV, el espacio institucional de la Personería de Medellín. La discriminación y la violencia son factores que influyen constantemente en la población LGTBI y que ponen en evidencia a una sociedad que está marcada por mitos, prejuicios y por imaginarios colectivos. Hoy, en nuestro programa, abordaremos este tema de los discapacitados, para las comunidades afrodescendientes, para comunidades indígenas. Es por el tema de la matriz cultural. Hay unas matrices insertadas en la sociedad que impiden que la gente pueda considerar a los que son diferentes iguales así. Es un trabajo difícil porque es un trabajo, digamos, de modificar cosas que están muy metidas, muy insertadas en la cultura, pero que se hace necesario un trabajo permanente, persistente y que no nos desanimemos. Se hace necesaria una acción de toda la sociedad en su conjunto. Danesca, una trabajadora independiente, y Alexander, abogado de profesión, son dos trans que han decidido enfrentar las adversidades para lograr sus ideales. Mira, todos los procesos de una persona trans son distintos, así como de una persona homosexual. Todos son distintos. En mi caso particular, yo primero salí del closet, como se dice coloquialmente, como Natalia, lesbiana, de no ser capaz de jugar con una muñeca y no poder jugar con un niño, porque los niños no juegan con las niñas. Pero sí, desde que nací estaba ese muchachito. De hecho, yo jugaba mucho solo y mis juegos eran totalmente masculinos, eran motodos, carritos, o sea, todo el ambiente era muy masculino. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 7, plantea que todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la misma. Partiendo de este principio universal, es necesario abordar la problemática que padece la población LGBTI, que hasta la fecha aún sigue siendo motivo de burla, de exclusión y de señalamiento por la sociedad, y solo por el hecho de sentirse, expresarse y mostrarse diferente. El panorama para nosotros es un panorama que sigue siendo difícil para las minorías sexuales y de género. Esta discriminación se hace evidente en la carencia de reconocimiento público y privado de las minorías sexuales en las distintas áreas del desarrollo humano, dificultando la difusión de una convivencia respetuosa, tolerante y sana, tanto en los espacios compartidos como en espacios familiares e íntimos. Mi historia empezó desde que yo tengo uso de razón. Yo siempre me he sentido homosexual, se puede decir que de nacimiento, porque siempre he tenido estas inclinaciones, mis manías, mi feminidad siempre ha sido a flor de piel. Yo hago en este momento retrocediendo y haciendo memoria, de hecho he estado sacando fotos de mi vida, de cuando era niño, o Natalia era niña, pues está esa dualidad. Y empiezo a sacar y voy viendo que sí, hay un niño metido, la ropa que usaba, la mirada así muy triste porque se desubique tan